¿Qué es lo que quiere enseñar este pasaje? Lo mismo que enseña Job. Job tenía todas las cosas. El libro de Job lo que enseña es cómo Dios le enseña a Satanás que lo que él escoge en su soberanía no lo corromperá jamás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio te dice bienvenido a este tu espacio, Zona Sobrenatural. Yo sé que usted vio el tema de este video, sé que vio el intro, sé que vio a un ministro ahí soltando un pequeño fragmento de las bendiciones que van a fluir a través de este video. Le pido de favor que comparte este video ahora para que alguien también se conecte y pueda ver las bendiciones que usted y yo estaremos recibiendo. Estoy con un amigo, con un hombre de Dios, un ministro, el cual Dios está levantando con una unción sobrenatural y con unos conocimientos extremos que usted tiene que escucharlo. Prepárese para escuchar desde ahora en adelante unos temas poderosísimos enviados por Dios. Voy a dejar para que mi hermano y amigo se esté presentando a ese pueblo. Dios te bendiga mucho, príncipe. Dios te bendiga, mi hermano. Es un placer estar aquí. Dios le bendiga a todo el elenco, el grupo de Excelencia Cristiana. Para nosotros es un placer. Le saludo el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. Nos congregamos en la iglesia Rescatando Niños, mi pastora Carmen Mendoza. Aleluya. Gloria Tremendo, príncipe, tremendo. Sé que traíste un tema muy poderosísimo y uno de los temas más buscados, aleluya. Sí. Muy buscado en lo que es el pueblo de Dios en general, mundial. Y este tema, ¿verdad? Mi caída por culpa de las tinieblas. Mucha gente le echan la culpa a veces a un pastor, le echan la culpa a un padre, a una madre, le echan la culpa a un amigo. Vemos gente que le echan la culpa porque alguien dijo algo de él y se descarrían del Señor y buscan tanto culpable y no reconocen quizás en realidad no es el centro del problema. Mi caída por culpa de las tinieblas. Quisiéramos escuchar este manjar de dioses, príncipe. Claro que sí, amado. Mi caída por culpa de las tinieblas nace porque todo lo que tiene que ver con un origen o con el desenvolvimiento, desarrollo de algo, tiene que tener un principio. Sabemos que hay muchas personas que hablan del mundo espiritual, Sí. de Santa Marta, de San Elías. Sí. Vemos muchas personas hablando de brujería, Sí. pero no entendemos el inicio, el principio, la raíz de por qué las cosas. Sí. Entonces, mi caída por culpa de las tinieblas va de la mano a cuando Dios crea al hombre, a cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Por ende, todo lo que se ve está creado de lo que no se ve. Existe un mundo espiritual que, aunque no es palpable para la lógica humana, existe. Entonces el Señor forma al hombre y el hombre, él forma un muñeco y le sopla vida. Cuando Sí. Dios le sopla vida, digo sopla vida porque sopla de él. Dios le da al hombre de lo que él tenía, Tremendo. de su espíritu. Sí. Por eso el hombre es, prácticamente hablándolo así, un Dios en la tierra. Sí. Porque Dios puso al hombre para que labrase la tierra y domine sobre ella. Pero vemos que en el capítulo 3 nosotros vemos por primera vez un ser malévolo, un ser diabólico, Sí. la serpiente antigua o Satanás. Así es. Que hace que el hombre caiga. Cuando el hombre cae, el hombre mata a la raza humana. Porque Wow. el hombre desde su raíz, desde él mismo, Sí. venía toda la descendencia humana. Satanás sabía que si destronaba al hombre podía dañar los planes divinos. Por ende, cuando esta guerra que hay en el principio, allá Sí. cuando Dios, Satanás dice, quiero ser semejante al Altísimo, en él nace una división y arrastra la tercera parte de los ángeles. Así es. Entonces él se llena de odio con el hombre, porque ves que el hombre tiene imagen y semejanza. Tremendo. La palabra imagen es representación de Dios aquí en la tierra. Es que el hombre sea un
una especie Wow. de representación del cielo Tremendo. aquí en esta tierra. Entonces, semejante es el poder creativo, semejante a lo que Dios hace. Dios Wow. crea todas las cosas, el hombre crea casa, Sí. el hombre crea edificios, crea camas, hace muchas cosas, Sí. manualidades semejantes a las de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Así hombre. es. Por ende, cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, es como una representación de Dios aquí. Sí. Entonces vemos como Satanás ha querido todo el tiempo entorpecer los planes divinos Así es. a través de la creación perfecta de Dios que fue el hombre. tremendo. ¿Por qué? Porque Dios puso del hombre algo especial. Sí. Romanos dice que Dios se reveló en todo lo creado. Se reveló en el cielo, en la luna, en la tierra, en las estrellas, en todas las cosas. Sí. Ahora bien, vamos a llevar esto a lo espiritual. El hombre de tiempo en tiempo, el Antiguo Testamento mostraba su fracaso, mostraba cómo el hombre no tenía redención. Sí. Tanto así que vemos que el hombre no podía incorporarse por sí mismo, pero no detallaba humanamente todo lo espiritual que Cristo manifestó. Sí. Porque cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre se hace natural. Ay, ay, el ay. hombre empieza a conocer las cosas que no son del espíritu y se separa de Dios. Sí. Por eso Dios dice, ciertamente el hombre es carne y no contenderá mi espíritu, no estará mi espíritu con él. Sí. Y se separa. Vemos cómo el hombre vive una vida de desobediencia, donde una de las dispensaciones muestra lo que es el gobierno humano, cuando el hombre decide gobernarse por sí mismo. Tremendo. Tanto así que el pueblo de Israel saca a Dios como pueblo, Sí. saca a Dios como deidad, ¿verdad? Y dice, nosotros queremos un rey igual que todas las naciones. Y para que el hombre vea que las decisiones sin Dios no sirven, le pone al rey Saúl. Ay, ay, ay. Un hombre que ya era desechado por Dios, porque era un hombre que no entraba en el plan divino. Sí. No entraba lo que hacía era que llevaba el pueblo de Israel por fracasos. Tremendo. Entonces nosotros vemos el fracaso de la humanidad. Vemos como los espíritus andan incontrolables. Tanto así que Apocalipsis 12 dice de que Satanás, el Señor reprende, el que acusa, está haciéndole guerra a Sí. la mujer. Esta que tiene una corona con 12 diademas, esta que habla como representación o simbología del pueblo de Israel. Sí. Que le hacía guerra. Vemos como el pueblo de Israel en Daniel capítulo 2 habla de que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Sí. Este sueño es una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, Sí. las manos de bronce, los Sí. pies de barro con hierro. con hierro. Y dice que él se turba cuando ve esta estatua. Entonces él manda a llamar a todos los sabios, a todas las personas videntes, y si no le dicen el sueño, él lo iba a quitar de la tierra. Así es. Los iba a matar. Por ende llama a Daniel. Daniel dice, bueno, no lo llama, Daniel está involucrado en eso. Claro. Es un israelita que conoce de la Sí. voluntad de Dios Y y líder. dice, dame un tiempo. Ay, ay, porque ay. las cosas de la tierra se resuelven con lo terrenal, pero las cosas del espíritu se resuelven con lo espiritual. Tremendo. Vemos cómo Daniel entonces empieza a hablar y a clamar al Padre, y el Padre le revela la interpretación. Sí. Hay 5 reinos grandes en la tierra, los cuales el primero es el babilónico. Tremendo. El imperio babilónico, donde estaba el rey Nabucodonosor, un Sí. imperio grande. Luego vemos el imperio medo persa, vemos el imperio romano. Estos imperios son imperios que ya Dios había revelado su manifestación desde el Antiguo Testamento. Así es. Con la piedra que es Cristo, que iba a derribar todo lo que tenía que ver con un imperio natural, un imperio diabólico, y le iba a decir al mundo que era lo espiritual que valía. Tremendo. Que Cristo iba a restaurar todo lo que se había perdido. Cristo iba a darle redención a la humanidad de una naturaleza adámica que se cayó, porque el hombre ciertamente andaba en una condición espiritual. Sí. El hombre vivía bajo el espíritu. Ay, ay, el ay. hombre vivía bajo una voluntad divina, Sí. pero cuando se separa vive una vida bajo su voluntad, bajo su yo y bajo su ego. Por eso cuando Cristo llega, Cristo empieza a revelar las manifestaciones espirituales. Ay, ay, ay. Empieza a libertar a los cojos, empieza a libertar a los enfermos, a los Sí. ciegos, a las
las mudas, a la mujer del flujo de sangre. Aleluya. Empieza a romper la lógica humana y empieza a sacar a las niñas Sí. de que se había muerto, le había dado vida. Muy Vemos fuerte. cómo Lázaro resucita. Sí. Vemos cómo Nicodemo se le acerca y dice, pero ven acá, nosotros tenemos un gran conocimiento, Sí. pero no sabemos de lo espiritual. Eso es lo que está pasando hoy en día. Wow, Hay tremendo mucha ahí. gente que habla de lo espiritual, pero no conoce el principio. Pero hay mucha gente que tiene mucho principio y no conoce de lo espiritual. Entonces la Biblia está escrita en dos partes. Está escrita en un término natural para que el hombre entienda el poder divino. Vemos la Biblia como algo espiritual, donde sus palabras son nuevas cada mañana. Entonces nosotros vemos en la Biblia que cuando Jesús llega, Él desata todo lo espiritual. Así es. Vemos como hay endemoniados gadarenos. Sí. Vemos como hay personas que están endemoniadas por enfermedades. Y ahí nos damos cuenta que las Tremendo. enfermedades son acarreadas por maldición. Pactos Wow. generacionales. Wow, tremendo. Con eso que estás explicando, profeta, con esa exégesis tan tremenda que nos estás contando, ahí nos hablaste de dos cosas muy importantes, lo que es lo secular y lo que es las cosas espirituales. Ver cómo el hombre, ¿verdad?, el ser humano, falló a Dios y fue desconectado, ¿verdad?, de las cosas espirituales. Pero cuando Cristo vino, hubo una conexión, ¿verdad?, espiritual que se consiguió por vía de Jesús. Ahora bien, la pregunta está con lo que nos estás explicando. ¿Cómo una gente, por ejemplo, en base al tema que estamos tocando, hay personas que se apartan de las cosas espirituales por cualquier cosita, por cualquier cosa que dicen de ellos, porque alguien lo pisó, y sueltan las cosas espirituales? Para Adán fue muy difícil, porque Adán, cuando soltó las cosas espirituales y falló a Dios, hubo una desconexión del mundo entero prácticamente. Ahora bien, es lo mismo cuando un hombre o una mujer de Dios se desconecta de cosas espirituales. O sea, también sufre igual lo mismo cuando alguien se descarría o se aparta de Dios. Claro que sí, mi hermano, porque lo primero que debemos de identificar aquí es cuando una persona se aparta, Sí. que es muy espiritual. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira. Sí. Vemos en el pasaje bíblico que el enemigo le hace guerra a Israel, y como Sí. no puede, y la mujer representando la tribu de Israel con sus 12 tribus va al desierto. Él, al no poder acusar más, entonces va a hacerle guerra a todo lo que se Wow. levanta como Dios, Sí. a todo lo que le rinde culto a Dios. Y tenemos que identificar que esto es la iglesia. Debemos de saber que todo aquel que se aparta, Jesús dijo, nosotros sabemos que ha de venir tropiezo, Sí. pero hay de por el que venga el tropiezo. Entonces aquí queremos ver o resaltar dos puntos. Hay un punto en la que la fuerza espiritual es la que te hace guerra para apartarte, porque Dios no tienta, donde el enemigo te hace frente para que te desvíes de las cosas de Dios. Alay, sí. Y eso es lo que hace de que el hombre viva una vida de batalla en batalla, Wow, ay, de ay. guerra, de prueba, que si no está fundamentado en lo espiritual y en lo más importante, que es la oración, fracasa como cristiano. Tremendo. Porque la etimología de la palabra oración es fundirse en uno con Dios. Wow. Cuando usted se funde en uno con Dios, usted conoce los secretos del Padre. Tremendo. Porque Corintios, la segunda carta, si no me equivoco, dice que quien conoce el espíritu del hombre sino el hombre. Entonces, así mismo dice Pablo, ¿quién conoce el espíritu a Dios sino el espíritu de Dios? Aleluya. Entonces, todo aquel que conoce algo de Dios fue porque se reveló. Es porque el Dios. Espíritu de Dios descendió en esa persona. Ahora, el conocimiento que tenemos de Dios lo dio Él mismo por su gracia. O sea que no hay otro medio por el cual podamos conectar con Dios si no es por vía de su Espíritu Santo. No, porque Romanos capítulo 1 dice en el verso 20 en adelante que las personas se inclinaron mal por darle culto, rendirle culto a aves, cuadrúpedos, Sí. reptiles, y amaron más la mentira que la verdad de Dios. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que el vacío que se desprendió en Génesis,
Sí. En el principio, que llenaba a Dios, ese vacío el hombre lo quiso religar con lo que sea, Ay, ay, ay. con cualquier cosa. Porque el hombre sabe que necesita adorar a Dios, Sí. pero al perderse la conexión, el vacío, esa intimidad con Dios, Sí. entonces adoró cualquier cosa. Tremendo. Adoró al Dios Sol, adoró a la luna, Sí. adoró al hombre, adoró cuadrúpedo. Entonces el enemigo aprovechó eso porque sabe que la idolatría es abominación delante de Dios. Tremendo. Sabe que si tú reconoces quién es Dios, no tendrá dioses ajenos delante de él. Sí. No te hará imagen ni semejanza de lo que está encima de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, Ay, ay, ay. fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Gloria a Dios. de los que me aborrecen. Tremendo. Entonces, esa fuerza negativa que lucha contra el cristiano es el mismo Satanás para tratar Sí. de decirle al hombre o a Dios de que lo que él escoge no sirve. Wow. Satanás eso es lo que le quiere decir a Dios. sea, Pero vemos, Sí, sí, voy a interrumpir ahí. sí. Es bueno que hable un poquito sobre eso. O sea, ¿por qué las tinieblas, por qué Satanás y sus demonios le hacen tanta guerra a la iglesia si no le hemos hecho nada a él? O sea, quisiera que me explique un poquito más ahí, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta ira contra los hombres de Dios, contra las mujeres? ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué odian tanto a la iglesia? ¿Cuál es el por sí de esto? Mira lo que pasa, hermano. Satanás sabe que él es un ser creado y Dios es inmutable, infalible. Sí. Dios es soberano, Dios es santidad. Sí. Por ende, el ser creado, que es Satanás, que era Luzbel, Sí. no puede destronarlo a él. Y como él quería ser semejante y hubo una separación Sí. por él mismo, porque en él nació la maldad, a él ver que Dios puso al hombre como imagen y semejanza en la tierra y le dio un trono a la humanidad. Tremendo. Satanás sabía que el hombre era carne Ay, y ay, que ay. podía tener una debilidad que no era Dios, porque el hombre, nosotros no somos Dios, No. portamos algo de Dios. Entonces Satanás vio una debilidad. ¿Cuál fue la debilidad? Que el hombre no debía estar solo. Antes de la caída, antes de Dios, del hombre ser desnaturalizado, sintió una pasión, un vacío por Sí. una fémina. Sí. Por ende, Dios ya sabía de antemano de que el hombre tenía que cumplir una necesidad. Entonces, cuando le da a Eva, Satanás estaba merodeando el huerto, porque esto es algo espiritual. Sí, explícanos Y él eso. sabía que había un fallo, ahora él no conocía. ¿Por qué? Porque lo que tú y Dios se tratan, Satanás no lo conoce. Ay, ay, ay. Satanás solamente conoce lo que tú tratas con Dios cuando tú lo manifiestas. Tremendo. Por eso fue que él le dice a Eva, ¿qué te dice Dios? Y cuando Eva le revela el plan, entonces él dice, no, es que vas a ser semejante a Dios. Sí. Por eso es que nosotros tenemos tanta batalla con el viejo hombre. Nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por ende, cuando el hombre se siente amenazado por las cosas de las tinieblas del mundo, que Dios no tienta, nosotros podemos resistir porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Y posterior a eso, el Espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad. Así es. Por ende, Satanás solamente te va a atacar con lo que él te tenía atado al mundo. Tremendo. Satanás te va a atacar con lo que él te tenía envuelto en las cosas pecaminosas, Sí. porque sabe que el hombre es carne. Pero ¿qué es lo que quiere enseñar este pasaje? Lo mismo que enseña Job. Job tenía todas las cosas. El libro de Job lo que enseña es cómo Dios le enseña a Satanás que lo que él escoge en su soberanía no lo corromperá jamás. Ay, ay, ay. Explícanos eso, ¿Por qué? profeta. Job tenía todo. Sí. Y para llegar Satanás a Job tenía que haber una autoridad, un delegado Un del permiso. cielo, un permiso que le diga a Satanás, tócalo. Tremendo. Por ende, todo lo que le está pasando a usted, sea bien o sea mal, Dios lo está permitiendo. Es para que esta leve tribulación Ay, momentánea ay, ay. produzca en usted un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es. Por ende, el Señor lo que nos estaba mostrando con Job es que Satanás, es que el que la acusa, el que acusaba día y noche, Sí. va y le dice, el mismo Dios, usted no considera, ¿de dónde viene primero? Sí. Yo vengo de la tierra, de merodear por ella, porque parece que el plan de Satanás era darle a Dios un reporte.
Uf. de cómo Dios, porque es que Dios es Wow. soberano, nadie puede con Dios. Aquí no hay una guerra entre Dios y el diablo. Dios, Tremendo. Satanás es un simple peón que nos impulsa a nosotros a Ay, ay, a un ay. eterno peso de gloria. ¿No ha considerado mi siervo Job fuerte, valeroso, justo, Sí. íntegro? Le dio características de lo que él escoge. Uf. Y viene Satanás y dice, claro que Wow. sí. ¿Cómo no? Si tú lo tienes con un cerco, quítaselo para que tú veas cómo te maldice. Ay, ay, Y ay. Dios le dijo, te voy a demostrar que lo que yo escojo es mi soberanía. Eso que tú tienes, ese sentimiento rebelde que no te dejó alcanzar tu Ay, posición, ay, ay. vas a ver como el hombre con menos que tú, porque la Biblia dice que fuimos creados Tremendo. menor que los ángeles, Sí. le puede sacar más provecho a esa redención divina. Ay, ay, ay. Tócalo. Le quitó la mujer, Sí. le mató los hijos, le quitó todas las cosas, Sí. le cayó lepra, quedó Ay, en un ay, contén ay. tirado. Y esto nos enseña algo que no debemos juzgar. Porque nosotros vemos cómo los amigos de Job juzgaban a Job. Sí. Como la mujer de Job dice, maldice a tu Dios y muérete. Él dice, mujer, así hablan las mujeres fatuas. Mujeres Dios sin mío. fe, que no creen en Dios. Wow. Mujeres que no tienen un fundamento. Tremendo. Y aún así, nosotros vemos en el libro de Job cómo Dios escoge a Job para decirle al diablo, lo que escojo no se corrompe. Ay, Porque ay, desde un plano de vista espiritual Job pecó. Vemos gente que están pasando problemas difíciles, que están pagando un precio. Así es. Y dicen, ¿por qué paso tantas cosas? Es para demostrarle al diablo el Dios que usted tiene, el Dios Ay, que lo ay, llamó. ay, ay, ay. Por eso nosotros vemos en Job cómo Job desde el plano de vista espiritual había una conversación divina Sí. de Dios con el enemigo. Y cómo el enemigo toca a Job por un mandato espiritual. Tremendo. Cuando Satanás vio que no pudo con Job, pasa lo que dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros Huirá. irá. Aleluya. Por eso fue que Satanás tuvo que abandonar a Job. Tremendo. Porque vio que lo que Dios escoge no se corrompe. Eso está Eso es lo que tremendo. se ve en el libro de Job. Es un libro muy profundo, Sí, muy bonito, sí. donde enseña o imparte el ámbito espiritual y el secular, porque están perfectamente ligados. Sí. Lo que pasa es que hay conexiones que si tú no estás en el espíritu, no las vas a poder manifestar. Por eso cuando Jesús llega a la tierra, lo que muestra es todo lo que tiene que ver con enfermedad, con cautividad, es producido por demonios. Por ende, todo aquel que se siente enfermo probablemente está influenciado por un espíritu. Y tú Ay, vas ay, a ay. decir, pero hay cristianos que tienen enfermedades. ¿Por Sí. qué Dios no se la quita si portan el espíritu de Dios? Sencillo, porque esa leve tribulación momentánea va a producir en usted un eterno peso de gloria. Así es. El hombre, si no tiene si no es pasado por el fuego, por el desierto, se desenfrena. Aleluya. Así como el pueblo sin profecía, sin voz de Dios se desenfrena, así se desenfrena el hombre. Cuando el hombre vive bien, tiene un aire en su casa, cuando el hombre no fuerte tiene eso. problema económico, se olvida de Dios. Ay, ay, ay. Por eso Dios tiene que permitir que el hombre sea procesado, Sí. para que sepa lo que Pablo dijo, sepa adorarlo en la escasez, en la angustia, en la Sí. dificultad. Sepa adorarlo en todo tiempo. Aleluya. Porque esto es una guerra espiritual, Sí. que la gente debe de entender. Entonces, en 400 años donde Dios no habló, que se llama el túnel del silencio, entre Malaquías y Mateo, Sí. nosotros vemos cómo nacen los griegos, cómo nacen los grandes pensadores, cómo nace la filosofía. Sí. Y debemos destacar que la palabra filosofía es amor por el conocimiento. Sí. La filosofía proviene de esa palabra, amor por el conocimiento, Así es. por el pensar, donde salieron grandes pensadores, y Platón tuvo una teoría donde hablaba de un demiurgo. Un demiurgo era una especie de semidios donde entendía Platón en su conocimiento natural de que el hombre era maldito porque la materia tenía defecto. Tremendo. Por ende, cuando este demiurgo, esta especie de Dios empieza a crear, empieza según a formar el hombre, Sí. el Dios superior lo encierra en una burbuja. Y por eso dice Platón que ese Dios que crea, que es el Antiguo Testamento, el Génesis, el Bereshit, el principio, Sí. ese Dios creador es Satanás. Por eso él dice que el Dios del Antiguo Testamento es una especie de demiurgo. Y posterior a esto, el apóstol Pablo lucha con un hombre llamado Marción, un hereje Sí. que fue declarado por la iglesia hereje, porque este hombre
dice que el Dios del Antiguo Testamento es una especie de demiurgo. Agarra y recopila los libros, la carta de Lucas y unas cuantas cartas de Pablo, donde quita a Dios de odio, donde quita un Dios de rechazo, un Dios de maldición, y hace un Dios de todo amor. Y aquí hay algo espiritual que quiero transmitir. Sí. Dios es amor, Dios no tiene odio. Pero cuando tú te separas de Dios, se ve humanamente una voluntad de odio de parte de Dios, pero es porque usted se separó de Él. Sí. No es porque Dios no lo ama. Porque hay gente que dice, Dios me llamó por dolor. No fue que Dios te llamó por dolor. Al usted separarse, le pasaron cosas negativas que fuera del propósito de Dios lo conllevan a una malicia, tremendo, a un pecado. Entonces, cuando se entiende el raciocinio humano de que Dios lo llamó por dolor, es porque entonces usted reconoce, vuelve al principio y vuelve a alinearse con el llamado de Dios. Ahora bien, este hombre empezó a enseñar de que Dios era una especie de demiurgo, acompañado de las creencias de Platón. Sí. Vino este hombre llamado Marción y dice que el Dios del Antiguo Testamento es un demiurgo. Por eso él dice, oiga qué teoría, que Jesús no habló nunca de Dios, de Jehová. Nunca habló de Jehová, sino que el Antiguo Testamento solamente habla de Dios y de Jesús. Y obvia Jehová porque Jehová era un demiurgo. Pero ¿cómo nosotros podemos hablar de Jehová cuando Jehová estaba en la tierra? Sí. Si la Biblia dice que el Espíritu de Dios, que era quien se movía sobre las aguas, que en el principio Juan dice que era el verbo, Dios se movía de manifestaciones en manifestaciones, acorde en el Antiguo Testamento, Shaddai, Adonai, Elohim, condiciones humanas. Tanto así que nunca mostró el nombre, sino que dijo, gran yo soy, te envío. Pero no se habló de Jehová, porque Jehová es yo soy en hebreo. Sí. La palabra Jehová es yo soy en hebreo. Esa es la palabra Jehová. Entonces, nosotros vemos que no se puede hablar de Jehová en el Nuevo Testamento, porque ya Jesús, que es el verbo hecho carne, estaba sobre la tierra. Por ende, el verdadero nombre de Dios es Jesús. Aleluya. Yeshua, que es el verbo hecho carne. Sí. Entonces, hago esta reseña, esta abreviatura, para que sepan que ahora hay mucha herejía. Una herejía, una blasfemia contra la palabra, porque Satanás ha aprovechado la debilidad humana con razonamientos lógicos para que el hombre siempre caiga en una herejía. Entonces, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Wow. Por ende, amén. Hoy en día, ministro, en ese mismo tema, ¿cómo podemos descifrar o entender si hay herejías en el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, ahora mismo 2022? Claro que sí, hay muchas herejías. Porque cuando tú estudias la historia de la iglesia y te das cuenta de que la iglesia tiene que volver al principio, cuando tú ves las manifestaciones apóstatas que se están viviendo en las congregaciones. ¿Cuál es el principio? Porque, escúchame, que todos hablamos de principio, pero hay un pueblo ahí de diferentes países, naciones, que no entiende de qué principio es que hay que volver, y el bueno sabe que le expliquemos eso. ¿A qué principio nos referimos cuando decimos hay que ver al principio, la iglesia? O sea, ¿qué principio es este? El principio es que debería de ser una iglesia pura y santa. Pura y santa. Sí, en el Antiguo Testamento vemos al principio volver a Dios, Teshuvá, volver al principio. Sí. Es volver a los estatutos que Dios quiere, no tener dioses. Porque en ese tiempo los reinos lo primero que hacía era instaurar muchos dioses. Sí. Tanto así que era una religión, se hizo una religión politeísta. Wow. Poli, mucho, teos para Dios, una palabra griega. Tanto así que en el 313 Alejandro Constantino, que formó Constantinopla, vemos cómo hizo una metrópoli con muchos dioses. Así es. Y la iglesia no podía estar instaurada en el mundo. Es una mezcla ahí. Hacer una mezcla politeísta donde se podía llegar a distintos dioses cuando yo a Dios había revelado desde el principio su poder hasta Jesús, que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Así es. Pero posterior a esto, entonces la iglesia en el Nuevo Testamento, que en el Testamento es pacto, una palabra para pacto, nuevo pacto, Dios hace un pacto como con Jesús, como Cordero Inmolado. Y cuando hablamos de principio es que el hombre perdió la identidad como iglesia. El Señor dijo, ama al que te ama, no hagas el bien al que te hace solamente el bien. Jesús
sistematizó muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchos puntos doctrinales para que el hombre de Dios viva. Tanto así que cuando tú analizas el Sermón del Monte, dice, pero la iglesia no debe de estar en cuatro paredes. Porque el día que la iglesia se instaura en cuatro paredes, entra en la religión. Ay, ay, ay. Porque la iglesia no se puede instaurar cuando el Señor ya había dicho ir por todo el mundo y hacer discípulos. Sí. El que cree bautizado es salvo. Por ende, la iglesia cuando se instaura en cuatro paredes, entran las herejías. ¿Cuáles son las herejías? Querer que el hombre, con los placeres del mundo, venga a la iglesia y confundirlos como que son de Dios. Tremendo. Lamentablemente, el rap cristiano, Sí. tenemos que hablar esto. ¿Por qué? Háblalo sin miedo, varón. Porque el rap cristiano Sí. lo que hace es que no cambie de conducta el joven. Lo que hace. Es que no cambie de conducta el joven. Perfecto. Dios lo que quiere es que el hombre reconozca y tenga un encuentro personal con él, sin tener que ponerle rap cristiano, bachata cristiana, reggaetón cristiano, sin tener que meterle una gorra para atrás. Porque recuérdate que volver al principio es dejar la vana manera de vivir. Cuando usted Wow. vuelve al principio, usted tiene que desconectarse de las cosas del mundo. Dejar de imitar cosas del mundo. Sí, entonces la iglesia se ha mezclado mucho con el mundo y ha querido enfatizar mucho en que ven que aquí tú puedes hacer cualquier cosa, Sí. y deja al hombre con un fracaso, deja al hombre que no tiene redención, que no dependa de Dios. Ay, ay, Y ay. mucha gente podrán decir las cosas no son así, Sí. pero cuando usted estudia el periodo de la iglesia, cuando usted estudia la teología, cuando usted estudia la palabra, y Sí. más que allá que eso, cuando usted le da a Dios revelación del cielo de que el hombre tiene que tener una comunión solamente con Él, Sí. se da cuenta que el hombre no debe de venir a la iglesia como viene con la cosa del mundo. Por eso hay tanta confusión. Ay, Por eso ay, es que el ay. hombre, yo digo que tiene que volver al principio, Sí. dejar de que la iglesia meta esa apostasía, meta todas las cosas del mundo en ella. Porque ciertamente el día que lo haga, el hombre va a volver a su viejo hombre. Y cuando Wow. Cristo venga, se va a quedar ahí mismo. ¿Usted cree, ministro, entre lo que estamos hablando, que la iglesia pueda volver a la senda antigua Claro que sí. con el nivel de apostasía que ya está en muchas iglesias en el mundo entero? ¿Usted cree que sería fácil? Porque prácticamente los que están haciendo eso, viviendo esa atmósfera, ellos dicen que están bien. Y ya hay rap cristiano, ya no se canta oraciones cristianas, es solamente rap, tecno cristiano en la iglesia, hay muchas iglesias. Sí. ¿Tú crees que puedan volver a la senda antigua y sacar todo eso? Claro que sí, porque mira algo. Yo soy de los que digo que Dios tiene ovejas en diferentes rebaños. Tremendo. Yo soy de los que digo que un testigo de Jehová, si vive la palabra, Dios puede tener misericordia. Sí. Yo soy de los que digo que un católico, si lleva la palabra, Dios puede tener misericordia. Sí. Soy de los que digo que un bautista, si sigue la palabra, que son muy de Dios, Sí. Dios tiene misericordia, porque Tremendo. el evangelio no se basa en dogmas ni en puntos doctrinales. La palabra salvación es regalo inmerecido, que esa es la palabra gracia. Así es. La salvación conlleva una gracia, es algo que usted no se merece, pero que Dios halló gracia en usted y le dio. Por ende, yo creo que hay un pueblo en todo el mundo que se está guardando para Dios, incluso impío. Por eso la Wow. Biblia habla de que uno será tomado, otro será dejado. Ahora bien, esto puede traer confusión y pueden decir, pues entonces yo no debo de ir a una iglesia y debo de quedarme aquí. No, Ay. no dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Explícanos eso. El Espíritu Santo, estamos en la dispensación de la gracia, Sí. donde el Espíritu Santo es la dispensación más larga, está instaurando la iglesia, estructurando la iglesia, reformándola, es quien nos va a guiar por toda justicia. Y a su tiempo, Él a cada uno de los que están en diferentes rebaños, los que están en el mundo, lo va a entrar a la senda antigua, lo va a entrar al camino de Dios, Aleluya. lo va a entrar a la religión verdadera, a la Sí. iglesia. Gloria a Eso es Dios. lo que quiero transmitir con eso. Tremendo, tremendo, ministro. ¿Verdad que lo que estamos escuchando es muy poderoso? Hay una pregunta, aparte de esa, que quería hacerte. Te dice ahora la pregunta de que si puedan volver, ¿verdad?, a la senda antigua. Gloria a Jesús. Claro, esta explicación. Sí, porque el Espíritu Santo Sí. te da esa lucidez Sí. para guiarte por toda justicia y toda verdad. Tanto así que solamente los que Wow. son de Dios pueden creer en Jesús. Uf, eso es lo que estaba buscando. Exacto, Jesús, nadie puede creer en Jesús si no se lo revela el Padre.
Tremendo. Por eso es que Juan Carlos Harrigan fue muy atacado por ciertas personas porque Sí. dijo que las manifestaciones en Israel no son iguales que las manifestaciones del cristianismo, de la iglesia. Y Así es es. verdad. Lo que pasa es que no se echa conocimiento nuevo en un odre viejo, Uf. que fue lo que Jesús dijo cuando dijo, no puedo echar vino nuevo en odre viejo. Sí. Porque la renovación que Jesús iba a hacer era una generación que tenía que entenderse desde la perspectiva de un niño. Tremendo. Un conocimiento de un niño. Por ende, los judíos, cuando vemos que se divide el reino en dos, vemos cómo se separan judíos de samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se empezaron a mezclar con naciones paganas, Sí. ya que era característico de los pueblos que invadían a otros dejar tres tipos de personas. Dejaban a los discapacitados, a los pobres y a los enfermos. Entonces, estos tres tipos de personas quedaron en Samaria. Sí. Todo porque Roboam cogió un mal consejo de los jóvenes y el pueblo se dividió. Donde 10 tribus van a Samaria y 2 se quedan en Israel. Sí. Estos son la tribu de Judá. La tribu de Judá se queda ahí en Judá con el templo, se queda, por eso que Jesús dice, si pasa un sacerdote y no tiene misericordia del hermano, sigue de largo, pasa un levita y tampoco tiene misericordia, pero pasa un samaritano, una grey excluida, Sí. un pueblo que es de ustedes, pero lo excluyeron por su religiosidad. Sí. Entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo es quien ayude a tu hermano. Tremendo. Entonces ahí vemos en esta historia cómo el pueblo de Israel se ha dividido totalmente de la iglesia, porque hay una profecía que se va a dar en el reino milenial para el pueblo judío, donde el Señor mismo gobernará el pueblo y todas las naciones Sí. de Israel para que se vea cómo se debe gobernar, pero la iglesia no estará. Wow. Porque ya hay una profecía que es que la iglesia levantará a su pueblo antes de la gran tribulación. Amén. Muy bien, ministro. Ministro, cuando tocaste la parte de Platón, ¿verdad? Que fue uno de los precursores que unió lo que es El conocimiento, las religiones, y armó lo que es un sinnúmero de todos esos dioses unidos juntos, Sí. todos esos cuadros hoy en día. Sí. Por ejemplo, tocando ese punto, antes de concluir, la Iglesia Católica es una de las iglesias o religiones donde más imágenes y cuadros tienen. Y he escuchado que cada cierto tiempo en Roma suben hasta 500 y 1000 nuevos sacerdotes, o sea, dioses ya. O sea, personas que murieron y que fueron buenos sacerdotes, fueron curas, y ya lo suben a un nivel de que son santos. Sí. Y le hacen una imagen, un cuadro y lo lanzan al mercado. Claro. Entonces, hoy en día, Príncipe, es una de las iglesias que tiene más cuadros e imágenes, idolatría, y están aún mezclados con la hechicería, porque se hicieron unos también con ellos. Si usted se fija, por ejemplo, los hechiceros en su altar tienen muchos cuadros, pero son cuadros que se derivan la mayoría de la católica. Sí. Usted encuentra quizás 2 o 3 que vengan de Haití, de asuntos Claro. de esto, pero casi todos son de la Iglesia Católica. Ese- Ahora bien, dijiste algo muy importante. Dios tiene a alguien en cada lugar. Religiones que Dios lo va a sacar, lo va a traer de ese lugar. ¿Cree usted que una persona que esté atado quizás a estos cuadros, a esta hechicería, a tantas cosas, rendirse ante de estos cuadros, puede hacer que Dios lo saque de allá un día y lo ponga en la mesa con Príncipe? Estoy 100% seguro Aleluya. de que el Espíritu Santo a muchos hermanos separados, llamados católicos, Sí, le ha ilustrado el camino del bien. Tanto así que hay una especie de católicos llamados carismáticos que no adoran María, ni adoran nada de eso y cantan coros pentecostales. y hablan lenguas. Y hablan lengua, Dios porque han mío. entendido que el Espíritu de Dios no va con ninguna idolatría. Ay, ay, Voy a ay. enfatizar en un punto muy importante, espero que el tiempo nos dé. Y es que usted habló de cómo Platón socializó, no solo Platón, Sí. el movimiento filosófico Sí. tuvo Unió. muchos mitos y creencias. Sí. Mito es algo que se cree pero no tiene objetividad. Así es. Vemos muchos dioses griegos, los dioses del Olimpo, del Sí, inframundo, sí. como Zeus, como Sí. Poseidón, como Medusa. Bueno, no sé si Medusa es Medusa, una de claro, ellas, claro. pero había muchos dioses Claro. griegos
que luego que los romanos suben al poder, Sí. los cogen para ellos. Así es. Entonces, la visión del imperio romano era que el imperio que Dios usó para que se expandiera la palabra, porque fue que en 400 años Dios usó un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo, Sí. que agarrara 72 sabios y traduciera el Tanaj o Antiguo Testamento a una lengua popular moderna, en ese caso el griego. Sí. Es cuando nace la Septuaginta, Biblia de los 70. Septuaginta. 72 sabios. Se expande la palabra. Entonces los griegos, como hicieron el alfabeto, la Sí, medicina, la filosofía, la primera universidad que se llamó la Sí. Academia afuera de Atenas, los romanos cuando suben al poder no querían pasar por alto este fundamento que hicieron los griegos. Sí. Y agarraron todos los dioses y los metieron a su creencia religiosa. Así es. Y ahí tú ves que si tú estás adorando a la Virgen María, estás adorando al Dios del Sol. Wow. Que eso fue Explícanos lo esa que- parte, explícanos esa parte. Cuando adoran a un cuadro de eso, una imagen. Están adorando a un Dios. A todos. A un Dios, exacto. A un Dios griego. Oh my God. Porque el hombre, desde que te hablé del Uf. principio, ha querido llenar el vacío y religarlo, porque la Sí. palabra religión, desde la etimología de su palabra, es religar esa deidad superior con el hombre. Entonces, el hombre quiere religar a Dios y no sabe cómo. Por eso Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, los romanos querían instaurar un templo, un imperio que fuera duradero. Por eso, el apóstol Pedro no fue el primer papa. No. Porque si vemos aquí, podemos señalar este punto, Sí, claro. que él tenía suegra y que en el Tenía esposa. 58, 56 al 60, Pedro no se habló más de él ni de Pablo, porque se rumora, se estudia teológicamente como que para la persecución de Nerón, a él lo crucifican de cabeza y a Sí. Pablo le mochan la cabeza. Sí. Entonces, el primer papa no fue Pedro. Y bueno, entramos ahí mismo que una de las leyes romanas para ser sacerdote o papa no podía tocar mujer ni tener esposa ni hijo. Entonces, eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la iglesia, como estaba perdiendo poder, en el 313 sube Constantino. Sí. Constantino tiene una visión, un sueño donde él ve una gran cruz en el cielo. Por ende, él dice que toda la batalla que él ganara la iba a ganar de acorde a ese Dios. Sí. Entonces él le ponía en los escudos una cruz. Por eso vemos que esos caballeros templarios de Sí. antes tenían una cruz como símbolo de Cristo. Entonces él lo que hace es que él, un poco temeroso de Dios, para una persecución de 300 años y lleva a la iglesia al imperio. Y esto se llama la iglesia imperial. Esta iglesia que se instaura después de una persecución al imperio y forma una ciudad llamada Constantinopla. Así es. Una ciudad donde, más allá que una religión, estaba queriendo fundamentar un imperio en todo ese pueblo creyente que se estaba dando, como que se multiplicaba mientras más se oprimía. Sí. Entonces Constantino forma Constantinopla y con una leve visión de Dios lo que hace es que mete una apostasía, una Dios. herejía. Hace que como Constantinopla es una metrópolis que expandía el comercio de Roma a muchos Sí. lugares, los que quedaban ahí en Roma, él le hacía un templo con distintos dioses para que adoraran a dioses ahí. Muy fuerte. Muchos dioses griegos, muchos dioses de esa gente. Sí. Entonces, nunca hubo un arrepentimiento. Cuando la iglesia ve eso, se separa. Y lo que se queda en el principio lo que se queda ahí en Constantinopla es una religión, donde nace la religión católica Sí. por producto de Alejandro Magno. Entonces, partiendo de ahí, vemos por 1500 años como el yugo de la esclavitud romana, una iglesia que ya el imperio romano cayó, pero se quedó instaurada la iglesia Sí. romana como poder político. Número Por uno. eso la Biblia, lamentablemente, en Apocalipsis habla de la gran ramera que ha Sí. fornicado con las muchas aguas, porque todas las naciones le mandan diezmo a la iglesia católica. es. Tanto así que tiene las facultades, que tiene tanto oro, Controlan. que puede acabar el hambre mundial 2 veces con el oro que tiene el Vaticano. Wow. Ministro, esto está muy fuerte. Esto tiene segunda parte. Demasiado conocimiento. Dios mío, este hombre, ¿dónde estaba este hombre escondido? Gloria a Dios.
Ministro, que el tiempo pasa rápido, gloria a Jesús. Y sé que lo que ha soltado es maná del cielo. Y queremos seguir siendo bendecidos con esa palabra que tiene de parte de Dios. Aleluya. Pero queremos que haga ahora una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado, para que reciban fortaleza y reciban paz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amantísimo Dios Padre, soberano Gracias, Dios que Jesús. estás en el cielo. Estamos Aleluya. dándote gloria y honra, Dios mío, porque Gloria tú a te la Jesús. mereces. En esta hora yo te pido que tus ángeles, Santo. Dios mío, bajen con su espada desenvainada. de Padre, Jesús. que se entren a cada corazón del creyente que está Aleluya. viendo este video. Padre, que si hay un Santo. enfermo, tú le des sanidad. Sí. Padre, que tú libertes el cautivo, rompa cadenas, rompa Aleluya. pactos generacionales. En el nombre de Jesús, yo te Santo pido Dios. que cada una de las personas que se Sí. sientan enfermas, caídas, cabizbajas, en Gloria a Dios. persecución, entiendan de que esa leve tribulación Santo. produce un eterno y peso de Aleluya. gloria que permite, Dios, que ellos Sí. no desmayen, sino que vean tu voluntad. Yo te Aleluya. pido que tú te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo príncipe, que Dios te siga usando. Amén. Que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, tu familia. Y que las puertas de Dios sigan abriendo a tu favor en el nombre de Jesús. Usted que está ahí, que fue bendecido con este video, comparte este video, denle un like a este video, deje su comentario ahí debajo y su oración de lo que más le impactó, de lo que soltó aquí el ministro con tanto conocimiento que Dios le ha dado. Y prepárese, porque seguiremos viéndolo aquí, amén, con una palabra de parte de Dios y con un tema sobrenatural. Amén. Amén. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio, también el ministro. David Peña. Príncipe, ¿cómo pueden conseguirte en las redes sociales? Amén. Facebook como David Yehuda, Y-H, Yehuda. Sí. Y en Instagram como Ministro David Peña, pero la N, usted sabe, se le pone N. Ministro David Peña y David Yehuda. Así me encuentran. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu espacio, Zona Sobrenatural. Shalom.